No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Armando Castelán y bienvenidos a su programa Entre Ángeles y Esencias. El día de hoy, 12 de diciembre, tenemos varios temas que tratar. Vamos a concluir primero el de la semana pasada, el de la clase pasada, que fue acerca de los sacrificios humanos, y tratar un poquito acerca de lo astronómico, porque si bien ahora como 12 de diciembre se hace la celebración a la Virgen de Guadalupe, en la antigüedad no era tanto así, y existe muchísima información al respecto que nos puede llevar bastantes programas. Pero bueno, ya saben, están ustedes escuchándonos a través de Go Radio todos los jueves de 11 a 12 horas. La semana próxima está Alejandra León, esta semana me corresponde a mí, y el 26 de diciembre nos volvemos a ver. Ya saben, en esta parte estoy platicando acerca de las culturas prehispánicas y en especial de los sacrificios humanos, que fue el tema que se empezó a abrir la semana antepasada. El día de hoy vivimos en un día de nombre Nahuicuautli, o que quiere decir 4 águila. Todavía seguimos en la veintena de Quecholi, entonces las mismas características que tiene Quecholi, que son los colores rojizos, que ya empieza a haber más frío, que nos tenemos que prevenir para épocas un poco más pesadas, que se hacía la celebración de Mixcoatl, etcétera. Esto todavía sigue vigente durante estos días. Lo que sí va a cambiar es la fuerza del día de hoy, que como les decía es Nahuicuautli o 4 águila. El número 4 en lengua náhuatl se dice Nahui, por su posición o por donde se encuentra acomodado en secuencia de los números. Está representando armonía o integración en el ser humano. ¿Qué se refiere con esto? Pues que nosotros nos estamos conformando, si vamos contando desde el 1 hasta el 4, primero en el 1 con la esencia, segundo en el 2 por la estructura, por la fuerza, por la centralidad, en tercera con la vitalidad y la sangre, que ya lo vimos en la sesión anterior, y el 4, Nahui, que tiene referencia o similitud con la palabra Nakawi, Nakawia, quiere decir cubrir de carne. Es como decir encarnar, podríamos decirlo de cierta manera. Entonces este Nakawi o Nakawia nos está haciendo referencia a que ya soy un ser humano completo, si hablamos de la creación o la evolución de las personas. También me da armonía con el entorno, sobre todo con los puntos o los ciclos naturales. ¿Por qué? Si nosotros vemos a nuestro alrededor, prácticamente todo está dividido en 4. Para nuestros antepasados eran muy importantes los 4 rumbos del universo, que no necesariamente coinciden con los puntos cardinales, más bien están un poquito desfasados. Las 4 esquinas del universo, que también son bastante interesantes, porque no nada más está la esencia que nos está acompañando en cada rincón o en cada lugar, sino también en las esquinas, porque de ahí es donde se sostiene el punto o donde se sostiene el tiempo, como podrían decir nuestros antepasados. Por eso se llama como una integración. Los ciclos solares también están divididos en 4 espacios, 4 periodos de 91 días, más otro que se va acumulando que nos da 365. Estos 4 periodos o 4 temporadas a veces podrían estarnos dando referencia a las estaciones del año, solamente que por la región en donde vivimos esas estaciones no son marcadas. Lo que nos importan a nosotros y a nuestros pueblos prehispánicos también era la división de estos puntos, o más bien el marcar estos puntos en los 2 solsticios, el 21 de diciembre y el 20-21 de junio, y los 2 equinoccios, en septiembre y en octubre, perdón, en septiembre y en marzo. Entonces estos 4 puntos también son bastante importantes para nuestros antepasados. Nosotros tenemos 4 miembros unidos a un cuerpo central, que también está del número 4. Y bueno, el 4 también nos está haciendo referencia a las esencias de la naturaleza. Por ejemplo, un personaje nacido en el día 4 viento, Nahui Ejecatl, es un Quetzalcóatl. Un Quetzalcóatl, un personaje que está relacionado con la naturaleza, ya lo vimos en algunas sesiones anteriores, pero sobre todo que entiende este punto de crear la vida o de entender el misterio de la vida. Eso es a lo que se refiere la parte de Quetzalcóatl. Otras fechas importantes que encontramos en el calendario es como el día de hoy, un Nahuicuautli,
Es un momento solar que en algún punto, ya cuando veamos la fundación de la Ciudad de México un poquito más detallado, nos damos cuenta que este Nahuicuautli es bastante importante para entender los ciclos o entender el proceso de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Otro signo con 4 es Nahui-Olin, o 4 movimiento, que también es un momento astronómico especial, que es también, según las crónicas, uno de los días que se le está dando, al que se le da nombre como una era, como uno de los soles. Es el nombre calendárico del sol, podríamos llamarlo también. Recuerden que esta parte de calendárica y de observaciones tienen que ver con procesos naturales, con procesos astronómicos y también con los efectos que tienen todos estos, toda la naturaleza, todos los astros, etcétera, el efecto que tienen sobre el ser humano. No nada más llegan así. Bueno, ese es por el número 4. Entonces decimos que es una integración del ser humano con el ser humano y con la naturaleza. Después, por el signo Cuautli, Cuautli quiere decir águila, y las águilas están representando a la libertad, a la esplendencia, a la fuerza y a la presencia. Recuerden que las águilas son uno de los animales más emblemáticos para las culturas prehispánicas, sobre todo para los mexica. Tienen su propia orden de guerreros, como lo mencionarían en algunos lados. Es un animal bastante sagrado. Primero porque está representando los altos vuelos, los máximos objetivos que se deben lograr en la vida, la fuerza y la presencia para poder lograrlos, pero también un poquito de impulsividad. Saben, las águilas ven desde muy alto, tienen una alta vista, pero también están siendo... ya me dicen que no se oye, vamos a arreglar un poquito el micrófono. Las águilas como tal están siendo una referencia a los altos vuelos, a las altas expectativas, pero al mismo tiempo pues ven su objetivo desde muy lejos, una gran visión bastante amplia, pero se avientan muy rápido y puede ser que en alguno de los momentos fallen. Vamos a ver en alguna parte que la contraparte de este signo se puede considerar como el ocelote. Pero no necesariamente quiere decir que sea una contraparte mala, sino que es un complemento, ya que el águila y el ocelote se complementan. Mientras que el águila es impulsiva, el ocelote es más sigiloso, más meditativo, y con esa meditación es capaz de alcanzar sus objetivos, pero al mismo tiempo puede llegar a perderlos. En el caso del águila, pues entonces los va a perder por impulsividad, pero en el caso del ocelote puede perderlos por pasar tanto el tiempo viéndolos. En el ser humano, el águila está representando los mismos valores. Personas que tienen gran fuerza, gran presencia, que tienen una presencia que puede llegar a intimidar a otros más. El chiste es también no abusar o no perder los pies sobre la tierra. Las personas águila pues simplemente pueden, como tienen altos vuelos y altos objetivos, pueden ser capaces de no entender o de no observar las cosas como las demás personas. Pueden perder el piso o pueden llegar a abusar de ese poder de convencimiento o ese poder, esa presencia para sus propios fines. Entonces las personas águila deben ser centradas en ese punto. Sí, aprovechar la fuerza, la presencia que les da su día, su signo, pero al mismo tiempo centrarlas de manera que tengan que ser utilizadas de manera correcta. En resumen, podríamos hablar de este día Nahui-Olin como que otorga una gran fuerza y presencia del sol. No sé si lo hayan dado cuenta, que es un poquito notorio. El clima ha cambiado en estos últimos días bastante notorio. Ya son nubes un poco más gruesas, ya son nubes un poco más rojas. Está muy fuerte el sol, pero al mismo tiempo ya empieza a hacer un frío que corta. Hay que actuar de manera mesurada, hay que actuar de manera, sobre todo en estos días, no de manera impulsiva, sino más bien pensada, y actuar conforme a los ciclos de la naturaleza. Debemos actuar en armonía con lo que nos llega del entorno. ¿Por qué? El día Nahui-Olin, ya saben que es desde el atardecer desde el mediodía del 11 de diciembre hasta el mediodía del 12 de diciembre. Debemos actuar entonces conforme a estos ciclos de la naturaleza, estar abierto a lo que podamos observar de nuestro entorno, de los cambios del sol, de los cambios del clima,
de los cambios que existen incluso dentro de nuestras casas y estar en armonía con aquellos. No forzar las situaciones, no abusar de lo que nosotros podemos llegar a hacer o que las otras personas tampoco se dejen abusar. Es como una recomendación para el día de hoy. Debemos evitar también ser intimidados por cualquier situación, ya sea personas, ya sea alguna situación de trabajo. Debemos evitar todo esto. Y bueno, aquí le dejamos por lo mientras de la efeméride del día de hoy. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este programa, ya después retomamos la parte de los sacrificios humanos, que es la que se quedó pendiente la vez pasada, porque no nos vemos hasta dentro de 2 semanas y ya pasó este momento especial para nuestros antepasados. El 21 de diciembre, en la actualidad, está cayendo el solsticio de invierno. Se presenta este punto donde el sol está en su máximo recorrido hacia el sur, es decir, que el día es el más corto que existe y la noche es la más larga que existe. Entonces, durante este 21 de diciembre se da un fenómeno que el sol se detiene. Solsticio es lo que quiere decir. El sol está detenido y está en una posición lo más hacia el sur que llega a estar. Si nosotros viéramos el planeta Tierra así redondito, bonito, encontraríamos que el Sol está pasando por su punto más bajo en el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, perdón. A partir del 22, 23, 24 de diciembre empieza a subir, es decir, empieza a volver a amanecer un poco más hacia el norte y nosotros nos vamos dando cuenta de este desplazamiento. Es un punto bastante importante para nuestros antepasados porque se da el nacimiento del Sol colibrí o el Sol más pequeño de todo este año. Para nuestros antepasados era el nacimiento de Huitzilopochtli. Regresando del corte, porque ya casi nos vamos, voy a hablarles un poquito al respecto. Pero bueno, lo que quiero dejar en claro es que en este punto del 21 de diciembre es el nacimiento del Sol colibrí, el nacimiento de Huitzilopochtli, y también es un punto bastante importante porque un día como hoy, 12 de diciembre, que también en la actualidad se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, realmente por el calendario que se utilizaba estaba desfasado 10 días. O sea que realmente la correspondencia que tendríamos el día de hoy del nacimiento del sol más chiquito de todo el año vendría recayendo en la época prehispánica e incluso todavía en las celebraciones poshispánicas hasta antes de 1582. Este 12 de diciembre estaba marcando el día donde nacía el sol más pequeño de todos. Bueno, vamos a un corte, vamos a terminar este primer bloque y regresamos. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde salir? Estoy aturdido y no alcanzo a distinguir el miedo y el frío. No se quieren despedir. Le pido al amor una explicación. No busco culpables, tampoco quiero hablar con Dios. Alguna noticia que me alivie el corazón. Debajo de la piel las cosas no andan bien. Me temo que este puede ser el ocaso, el último abrazo antes de seguir a pie. Quisiera entender lo que va a suceder y ser como el héroe que todos sueñan con no ser. Un mago tan grande que nadie puede vencer.
antes de seguir a pie. Te quiero regalar, regalar, regalar. Bueno, pues ya nos encontramos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y me pueden encontrar en redes sociales como Acatzin Omeacatl en Facebook. Pueden revisar también la página Entre Ángeles y Esencias o Calpulito el Tecayot. Es ahí donde abrevamos un poquito de la información. A propósito de la de Entre Ángeles y Esencias, en estos días vamos a comenzar a subir un poco de frases o preceptos que vienen a partir de la lengua náhuatl. La pueden encontrar en algunos libros que también me hago cargo de venderlos. Revisen también la de Calpulito el Tecayot, ahí tenemos bastante información también sobre los pueblos prehispánicos. Poco a poco iremos subiendo notas y algunas dudas. Bueno, antes del corte estaba mencionando que para el 21 de diciembre incluso de cualquier año, nosotros tenemos el nacimiento de Huitzilopochtli o el nacimiento del sol colibrí o el nacimiento del sol más pequeño de todo el año. Esto es, repetimos un poco la información, porque el sol se encuentra en su punto más bajo en el horizonte, el punto hacia el sur. Es el día de la noche más larga, el día más corto, y por eso se menciona como el nacimiento del sol colibrí. Cuenta una leyenda que nos contaba a nosotros el maestro Mesa, una historia que conocen en los pueblos de Milpalta y de Xochimilco, que el sol nace en el solsticio de invierno, que nace como un colibrí y es el sol más pequeño de todos. Su luz y su calor son muy pequeñitos, muy tenues, pero que va marcando la vida. Recuerden que el colibrí, en alguna ocasión ya lo vimos, que habla acerca de la fuerza de voluntad y capacidad de decisión. A lo largo del año, el sol va amaneciendo más hacia el norte. En su recorrido hacia el norte se va convirtiendo en otras aves. Tantito antes de la primavera se convierte en un quetzal. Un quetzal de colores más verdes, de colores que empiezan ya a adornar la falda de la tierra. Este colibrí, entonces, ya se volvió quetzal. En un siguiente punto, ese quetzal se convierte en una guacamaya. Guacamaya de vivos y grandes colores, que nos está recordando lo que pasa también en la tierra, que va cambiando, van saliendo flores, van saliendo distintas plantas que adornan a la tierra y van saliendo incluso también algunos frutos. Y sigue su recorrido hacia el norte. Como guacamaya pasa la primera vez como su punto cenital en la ciudad de Tenochtitlan. Eso es su primer paso el 17 de mayo, aunque también hay varias otras fechas donde pasa encima de otras localidades. Y bueno, llega hasta su extremo norte y se convierte en un águila en el solsticio de verano. Eso es el 20-21 de junio. Es cuando pasa encima del trópico de Cáncer, donde se encuentra la zona arqueológica de Chalchihuites en Zacatecas. Es el punto más hacia el norte donde el sol pasa de manera vertical, donde el sol se posa justo encima de nuestras cabezas y no proyecta sombra. Ese ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, que es un punto importante para la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan. Próximamente lo vamos a retomar un poco más avanzada la investigación y con la presencia de David Wood y también del maestro Arturo Mesa. Pero bueno, por lo mientras entonces tenemos esta referencia. Llega el solsticio de verano, se convierte en un águila y ahora vuelve a recorrer todo este camino, pero ahora hacia el sur. Lo vuelve a recorrer como un águila. Recuerden que todo esto es metafórico y vamos a estar viendo en el sol directamente los cambios donde se ve el sol convertirse en estas aves. Simplemente vean, en estos días todavía tenemos la fuerza del sol. Dentro de unos, el 21 de diciembre, vamos a observar que el sol prácticamente se apagó o se detiene o está muerto, pareciera.
como que su luz es más tenue, más pequeñita, e incluso empiezan ya, ahora sí bien, los días de mucho frío. Con el paso del tiempo va agarrando fuerza, se convierte en un quetzal, en la metáfora, pero en la realidad es que se convierte en un sol que empieza a nutrir de vida a la tierra, por eso le llaman al quetzal. Cuando se convierte en guacamaya le da mucha vitalidad, y cuando se convierte en águila ahora sí es un sol pleno y completo que nos está bañando con su luz y su fuerza. Bueno, todo ese recorrido que hace y que en el que ahorita estamos viviendo este sol, en sus últimos días de águila, va a recorrer y va a dar toda su fuerza, todo su calor y su fecundidad, toda su energía nos las está dando así, sabrosa a nosotros. Llega la noche del 20 de diciembre, para amanecer el 21 de diciembre, muere este sol águila y se transforma en un sol colibrí. Bueno, lo que nos importa a nosotros es ese nacimiento. Recuerden que habíamos analizado la palabra Huitzilopochtli en alguna otra ocasión, que quiere decir colibrí del lado izquierdo, colibrí, algunos le llaman colibrí zurdo, pero bueno, podríamos incluso decirlo como el lado izquierdo del colibrí. Está haciendo la referencia al sol que amanece o que sale más veces de su lado izquierdo que de su lado derecho, y el sol más pequeño de todo el año, pues precisamente porque es el que sale en su punto más bajo. Huitzilopochtli está haciendo referencia dentro de, si nos vamos a la arqueología o a la historia normal, es el dios de la guerra de los mexica y es a quien le sacrificaban muchos de los esclavos y le ofrecían corazones latientes. Pero si nos vamos a analizar un poco más la historia sobre qué significa y qué está demostrando este personaje como Huitzilopochtli, nos encontramos con que pues no necesariamente está refiriéndose a los sacrificios humanos, sino que la fuerza que proviene del sol y que está dándole fuerza de voluntad y capacidad de decisión a todo un pueblo. Más adelante, antes de cambiar de bloque y de tema, hablaremos acerca de estos dichosos sacrificios humanos acerca que se le hacían a Huitzilopochtli. Vamos a dejarlo por lo mientras así. Entonces, durante este solsticio de invierno que se ve el 21 de diciembre, el sol está detenido. Antiguamente se hacía la celebración de Panquetzalistli. En la siguiente veintena les platicaré, pero bueno, ya dije que me estoy adelantando porque no vamos a tener tiempo previo para observar esta ceremonia, sino hasta el 26. Bueno, en este caso, la ceremonia del solsticio de invierno, nuestros antepasados le llamaban ceremonia de Panquetzalistli, el inicio del andar del colibrí o el nacimiento de Huitzilopochtli. Hacían una efigie, una escultura de Huitzilopochtli, con la cual hacían una carrera con los distintos painal, que son los veloces, los de pies veloces, jóvenes que iban corriendo y protegiendo a esta escultura. Imagínense el tipo de carrera que hacían si empezaban dentro de Tenochtitlan, llegaban hacia Tlatelolco, salían por Nonoalco, todavía son nombres que conocemos, bajaban toda la orilla de la laguna hacia Azcapotzalco, Tacuba, después hacia actualmente Chapultepec, o lo que podríamos decir Tacubaya, que antiguamente era Tlacuihuayan, bajaban hacia el Huitzilopochtli, Churubusco, por donde se encuentra actualmente el Museo de las Intervenciones, y de ahí de nuevo por las calzadas que cruzaban la calzada de Tlalpan, en medio de la laguna, llegaban nuevamente hacia Tenochtitlan. Esta es una carrera que pues realmente está bastante larga, y si no fuera poco, también en cada uno de estos puntos, en cada localidad o en cada población, los lugareños intentaban arrebatarle la efigie de Huitzilopochtli a los Ipainal. Y ellos a su vez tenían que estar atentos, tenían que sortear todos estos vericuetos para poder llegar de nuevo hacia Tenochtitlan y les pudieran dar este grado de Ipainal o de Huitzilopochtli. Este es bastante interesante porque, bueno, revierte en la fecha que estamos viviendo actualmente. Bueno, toda esta ceremonia se hacía para el solsticio de invierno. Hay algunas otras, pero sobre todo están marcando el nacimiento del sol colibrí. Entonces están marcando sobre todo el amanecer del 21 de diciembre. Bueno, ¿qué ocurre en este punto? El sol está con toda su fuerza como un colibrí, que nos va a dar fuerza de voluntad y capacidad de decisión para todo este año, mucho más fuerte que en todas las mañanas. Y por lo tanto es un punto bastante importante para nuestros antepasados.
nosotros como Calpulitoltecayotl hacemos una ceremonia los 21 de diciembre en Tlatelolco. Ya tenemos 6 años, con este sería la sexta ceremonia que hacemos en el solsticio de invierno, comenzamos en 2014, haciendo el recordatorio sobre todo de esta carrera, pero también de los significados de la veintena. Panquetzalistli, que tiene que ver con dar agradecimiento a los árboles por lo que nos ofrecieron durante todo el año, entender los procesos y los ciclos astronómicos y sobre todo elevar nuestra esencia o nuestro espíritu. Por eso mismo este personaje de Huitzilopochtli nos está hablando de fuerza de voluntad y capacidad de decisión. Bueno, este año va a cambiar un poco la dinámica de la ceremonia. Realmente la habíamos realizado pues como una representación de las fuerzas de la naturaleza actuando a lo largo de esta veintena, pero el Tlatelolco, al caer en un día sábado, el 21 de diciembre, está ocupado por distintas actividades. Entonces, pues realmente hay convocatoria por distintos grupos para que participen. Es una convocatoria abierta para cualquier persona que desee encontrarse o participar, más o menos desde el amanecer hasta la tarde, que va a ser un concierto. Y bueno, estaremos participando haciendo una representación de esta carrera. Sobre todo la hacemos con niños, que los niños corran, porque es la representación de la energía más pequeña que se encuentra en la naturaleza, que son nuestros niños. Ya hecha la invitación, esperemos que el próximo año, domingo, no haya alguna actividad planeada por el gobierno y podamos hacer la ceremonia a cabalidad. Otro punto importante, y antes de que se me olvide, el 21 de diciembre también es un lugar bastante bonito, aunque ya también llega mucha gente por la difusión de este evento astronómico. En Xochimilco, en el cerro de Xochitepec, en la parte más alta es donde se encuentra un promontorio, pareciera como si fuera la escultura de los volcanes en la antigüedad, y desde ahí se puede observar perfectamente cómo sale el sol por la boca del Popocatépetl. Es un evento, yo lo he visto ya 4 años, con mi amigo Ricardo Gutiérrez Bandic. Saludos, amigo. Si tienen la oportunidad, véanlo, aunque sea en video. Se hacen transmisiones por algunos lugares, se puede llegar hasta el poblado de Xochitepec y de ahí subir caminando, y es un evento espectacular, primero por todo lo que se siente y después por todo lo que se alcanza a ver. Cada año ha sido diferente, cada año se ve de una manera distinta. Alguna vez hubo mucha neblina y se formó el dichoso volcán fantasma, prácticamente era la sombra del Popocatépetl que fue tocando su propia silueta, y en ese momento brotaba del cráter del Popocatépetl el sol. Es un evento bastante impresionante. Si tienen oportunidad de ir, adelante, nada más lleven algo porque sí hace mucho frío. Bueno, entonces, como les mencionaba desde hace un ratito, me adelanto a la promoción de este evento del 21 de diciembre, que vamos a estar en Tlatelolco, por la mañana sobre todo, entre 8 y 10 de la mañana. Y después ya pueden participar de las actividades que hará el gobierno de la Ciudad de México al respecto. Y bueno, ya estamos cerca del corte. Regresando de esta cápsula, vamos entonces ahora sí a recordar y a cerrar el tema de los sacrificios humanos. Por favor, no le cambien, síganos escuchando por GoRadio.mx. Nos vemos en unos minutos. Se detiene el tiempo al amanecer, y contigo a mi lado yo no puedo detener, mirando tu cabello o tocar tu piel. Es como quisiera despertar cada amanecer. Yeah, yeah, yeah. Despertarte a besos o beber de tu piel, poder hacer esto en cada amanecer.
que quiero, amor, en cada amanecer. Comerte a besos y probar de tu miel. Eso es lo que quiero, amor, en cada amanecer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Se detiene el tiempo al amanecer. Contigo a mi lado yo lo puedo detener. Dando tu cabello o tocar tu piel. Es como quisiera despertar cada amanecer. Yeah, yeah, yeah. Comer de tu boca, beber de tu piel, tenerte en mis brazos al amanecer. Comer de tu boca, beber de tu piel, tenerte en mis brazos al amanecer. Cada amanecer, al amanecer. Cada amanecer, al amanecer. Cada amanecer, al amanecer. Ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y ya saben, me pueden encontrar en Acatzinome Acat en Facebook, Entre Ángeles y Esencias, como la página del programa, y por Calpulito Tecayot, que es donde damos información al respecto de las culturas prehispánicas. Mi WhatsApp, algunos se han comunicado por este medio, es 55 33 95 81 76. A veces me tardo en contestar, no creen que es mala onda, pero pues a veces me llegan algunas cosas o a veces no los veo de principio. Antes del corte dijimos, ya están cordialmente invitados para la ceremonia que se hace el 21 de diciembre, si tienen la oportunidad de hacer una vuelta, y esperemos que el próximo año lo podamos hacer como en algunas otras ocasiones con su respectiva representación. Bueno, saludos a todos los compañeros de Calpulito Tecayot que pues, siempre cada año están al pendiente de estas celebraciones. Recordando lo que vimos en la sesión anterior, en el programa anterior, hablábamos acerca de los sacrificios humanos. Decíamos que es algo bastante común observarlo en los libros de historia, en los cuentos, en los programas, en los libros, en la arqueología. En todos lados dan por hecho que hayan existido los dichos sacrificios humanos. Y la principal premisa con la que Calpulito Tecayot defiende esta teoría de que no es posible que hayan existido los sacrificios humanos es que no existe un solo testigo visual en todas las crónicas, ni siquiera Cortés, ni siquiera Bernal Díaz del Castillo, no existe ni un solo ninguna sola persona que haya visto, haya sido testigo visual de un sacrificio humano. Todo ello surge a partir de distintos escritos posteriores a la conquista, como aquellos de Fray Bernardino de Sagún, de Torquemada, de Motolinía. A partir de la llegada de estos misioneros, franciscanos, dominicos, agustinos, todos ellos son los que empiezan a hablar acerca de los sacrificios. Sin embargo, ya la idea de estos se empieza a gestar desde mucho tiempo antes. Vamos a observar algunos de ellos, ahorita les digo, bueno, observar no, ¿verdad? Les voy a contar acerca de algunos de ellos, donde vamos a platicar. Por ejemplo, si encuentran algunos restos arqueológicos, me viene a la mente lo que sucedió hace algunos 2-3 años en Templo Mayor, donde encuentran osamentas de niños en varias partes alrededor del Teocalli, o de la pirámide, como comúnmente le llaman, del Templo Mayor. Lo que pueden decir al respecto es que fue un sacrificio ritual, porque son muchos niños, prácticamente de edades similares, que fueron enterrados alrededor de esta pirámide, como guardianes de ese espacio o de ese lugar. Entonces, que fue un sacrificio en honor a estas construcciones y a estos espacios.
Lo que muchos de los arqueólogos no mencionan en aquel entonces es que sí, pueden ellos ver que hay osamentas que corresponden a niños, que corresponden a personajes de tal o cual edad, pero no mencionan que tienen distintas antigüedades, es decir, que no fueron depositados estos restos de un solo golpe o de un solo momento, sino que pasaron e incluso tienen diferencia de hasta 100 años, donde fueron depositados estos restos. Imagínense que en la posteridad alguna civilización distinta llegue o se pierda un poco de la memoria de nuestro pueblo y llegue alguien y vaya a encontrar en los panteones cajas llenas de muertos. Y si tienen esa misma visión que tuvieron los europeos acerca de los antiguos mexicanos, simplemente llegarían con la idea de, pues es que mataban a su gente y la enterraban en cajas y las metían allá abajo. Entonces pues simplemente nos quedaríamos igual, como que era el sacrificio por necesidad. Esos son algunos de los problemas que tiene la arqueología, que pueden determinar quién era, cuándo vivió, cómo murió, pero no pueden asegurar un por qué lo mataron. Pensemos en alguna cosa, en este caso de las osamentas de niños que encontramos alrededor del Hueyteocalli. Podríamos pensar que fueron algunos niños muertos o heridos en algún punto, pero que los dejaron en ese lugar como si fuera un, entre comillas, panteón, un lugar donde pudieran depositar sus restos, pero que al mismo tiempo, como es la esencia resguardada en estos huesitos, la esencia de un ser pequeño que sirviera como un guardián o un protector de este lugar, como una esencia, obviamente cuando el niño ya hubiese muerto. Podríamos irnos también a Teotihuacán y encontrar los sacrificios debajo de las pirámides donde encontraban distintas osamentas. Eso pasó también hace algunos años. ¿Por qué no podemos pensar que son personas que murieron en distintas etapas y que fueron enterradas en ese lugar con alguna finalidad? ¿Por qué la arqueología solamente se basa en pensar que estos personajes murieron, o bueno, más bien fueron muertos por otras personas? Les extrajeron el corazón, lo pusieron latiendo en las efigies de sus dioses y servían como un propósito ritual o sacrificio. ¿Por qué no podemos pensar simplemente que son personas que murieron a lo largo de la historia y que fueron sus huesos acomodados en cierto lugar para tener otras ciertas finalidades? Bueno, eso podríamos pensar, pero bueno, también depende de lo que digan los escritos, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, hace 2 semanas, como por ejemplo en la película de Apocalipto, que iban a buscar distintos esclavos para sacrificarlos y que el sol pudiera salir de este eclipse. Es primero una de las peores películas que he visto basadas en las culturas prehispánicas, precisamente porque los mayas se les ha reconocido como un pueblo astronómico, un pueblo de sabios, de matemáticos, de astrónomos, y que eran capaces de calcular con precisión y sin instrumentos como en la actualidad, precesiones, alineaciones, eclipses y eventos astronómicos que son cíclicos y que pueden determinarse de una manera incluso hasta sencilla. ¿Cómo es posible que estos personajes matemáticos, científicos y todo, tuvieran miedo a que el sol fuera comido y ya no fuera a amanecer al día siguiente, si bien ellos mismos podían calcularlo y hacerlo? Bueno, ese es otro de los puntos. Entre los pueblos más sacrificadores que existen, o que existieron según la historia de los europeos, son los mexicas. Primero existían las guerras floridas, donde era el hecho de capturar distintos esclavos, capturar guerreros de otras localidades para obtener sus sacrificios. Y bueno, ahí nos hablan acerca de las guerras floridas, aunque a pesar de esto lo cuestionamos mucho porque viene solamente en una fuente. Las guerras floridas, según era para sacrificar esclavos en nombre del dios Huitzilopochtli, a quien le sacaban el corazón o a quien le hacían un sacrificio ritual dentro de una piedra llamada Temalacatl, que tienen hasta el nombre dentro de las crónicas. Si el personaje o si el guerrero capturado lograba vencer a guerreros preparados solamente con un arma y un arma muy sencilla como de palo, y además amarrado de un pie hacia esta piedra,
lograba su libertad, y si no, pues de todos modos moría. Esto es bastante curioso, porque estas guerras floridas solamente se mencionan en una sola crónica. Y además, el sacrificio dentro del tema Lácat, ese es un tema que podríamos ver ahora que tengamos el programa en vivo para presentarles esa piedra. La piedra de Tizoc, si ustedes la ven dentro de la sala mexica del Museo de Antropología, es una piedra circular que tiene unos grabados bastante interesantes, muy cíclico, circular, y tiene un suaje en medio. Ese suaje es, como decían los cronistas, que como era sacrificio gladiatorio o sacrificio ritual, en esa canaleta que está hecha, por ese canaletita iba escurriendo la sangre para recopilar la parte de abajo y para satisfacer las necesidades de los dioses. Pero hay un punto bastante importante al respecto. Si nosotros vemos la arquitectura de esta piedra, la simbología y la simetría que tiene, vamos a notar algo bastante interesante. Primero, es una piedra con un cálculo de Venus especial. Segunda, la zanja donde está hecha con hacha, tiene golpes metálicos. Y para nuestros antepasados, los mexicas, no tenían todavía el desarrollo de este tipo de hachas metálicas. Realmente estos cortes o esta canaleta no pudo haber estado hecha por ellos. Además que se rompe la simetría de esta piedra. Cuando tengan oportunidad vayan a ver. Corta uno de los picos a la mitad. Rompes la simetría y rompes el significado real de esta piedra. Entonces realmente pues ahí nos da a entender que esta piedra fue cortada por los propios españoles, como para inculpar a los antiguos mexicanos acerca de que si eran sacrificios o no. Por aquí tenía una pregunta pendiente desde la otra vez, que me dicen, parafraseando la pregunta, entonces ¿por qué se mencionan tanto los sacrificios humanos dentro de las crónicas si no son ciertos? ¿Qué finalidad tiene? Pues bueno, podríamos dar cuenta de la finalidad que tenían aquellos personajes para realizar la conquista de un pueblo con costumbres bastante diferentes. ¿Qué podrían hacer? Imagínense muchos españoles, castellanos, que llegaran al otro lado del mar para encontrarse con una cultura completamente diferente, que tenían un valor de las cosas bastante diferente y que incluso el oro les tenía, pues no lo tenían tan en alta estima como por ejemplo una pluma o una piedra preciosa. Entonces simplemente fue como el inventar ciertas cosas, ciertas actividades que estuvieran en contra de lo que su misma ideología creyera correctos, para poder justificar las barbaries, con esas palabras lo podemos decir, las barbaries de la conquista o de la invasión de los europeos. Solamente de esta manera, culpando a otro pueblo de hacer las cosas de una manera incorrecta o de tener actividades ilícitas, de ser idólatras, de tener dioses, de sacrificar a la gente, incluso de comérsela, es que se pueden justificar el hecho de que haya alguna invasión, alguna intervención para salvar, por ejemplo, las almas de estos impuros o de estos herejes, para poder salvar al pueblo oprimido por los mexicas y los tlaxcaltecas y los toltecas, todos estos pueblos oprimidos que tuvieron que tenían que salvarse por las manos de los españoles. Y vean qué tan bien ha durado todo eso, que todavía 500 años después nos estamos preguntando que cómo era posible todo eso. Realmente cuando uno se mete al estudio, pues incluso desde la lengua de estos pueblos prehispánicos, realmente entender lo que decían, lo que pensaban nuestros antepasados a partir de su lengua, nos damos cuenta que la historia está bastante trastocada y bastante adulterada. No recuerdo si lo mencioné la vez pasada, pero volviendo a estas partes trastocadas, la cantidad de los sacrificados durante estas ceremonias pues serían demasiadas para mantener la vida dentro de los poblados, y hay algunos historiadores hispanistas que se basan justamente en esto para decir que pues realmente los españoles no llegaron a conquistar ningún lado, porque ya todo el mundo estaba extinto por tantos sacrificios que hubo dentro de los pueblos originarios de México. Algunos de estos mitos son, por ejemplo, que en distintas crónicas nos vamos a encontrar, eso sí lo mencioné, ya me acordé, que la inauguración de la última fachada del Huey Teocalli de México Tenochtitlan, es decir, la última cara que pudieron incluso ver los españoles,
que data aproximadamente del año 1447, en un año 8 carrizo. Mencionan que se hizo la inauguración de la última fachada y se sacrificaron. Las crónicas más pequeñas dicen alrededor de 9.600 personas, las más grandes se van a 20.000 o hasta 160.000 personas sacrificadas durante 4 días en lo alto de esta pirámide. Simplemente les decía la vez pasada, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas personas necesitarías, suponiendo que es un sacrificador, o que incluso si quieren 4, para sacrificar 20.000 personas, 5.000 por día? Esas más o menos son, haciéndole cálculos, dividiendo entre horas, luego entre minutos, e incluso van a necesitar varios sacrificios por un minuto. El sacrificio al que mencionaban era la extracción de corazón, poniéndolo a palpitar dentro de la efigie de Huitzilopochtli que se encontraba en la parte más alta del Hueyteocalli de México Tenochtitlan. Entonces, para hacer todo esto y para que fuera real, necesitarían aproximadamente entre 20 y 30 segundos para que un esclavo subiera desde el punto más bajo de la pirámide hasta la parte más alta, lo acostaran, lo amarraran, le clavaran el cuchillo de pedernal, metieran la mano y sacaran el corazón latiente. Todo esto en menos de 20, 30 segundos. Imagínense qué locura. Qué precisas deberían estar estas personas para poder realizar el sacrificio de tantas personas en tan poco tiempo. Y bueno, vamos ahora a revisar un poco acerca de lo que nos dice la medicina. Realmente es imposible que nosotros podamos, o bueno, que un médico pueda extraer el corazón de una persona con una navaja de pedernal, abriendo el pecho. Tienes que cortar piel, músculo, una capa de grasa, varias capas de tejido conectivo. Tienes que cortar, o fracturar 2 costillas. Meter la mano, cortar también venas y arterias para que el corazón saliera completito. Ni siquiera la de un pollo la pueden sacar arrancándolo de su guacalito ya desprendido. Eso nos lo puede decir fácilmente un médico o un cardiólogo, simplemente para la operación del corazón. Algunos han hecho afirmaciones que realmente sacaban el corazón por la parte baja de las costillas, pero aún así todavía es bastante inverosímil que haya nada más metido la mano y sacado el corazón así de fácil. Realmente no es tan delicado el cuerpo como nosotros nos han querido hacer creer. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ya me ganó el corte, nos vemos en unos minutitos. El fin de semana y hagamos una fiesta para dos. No traigas nada, solo las ganas de pintar el cielo de color. Siempre quiero más de lo que tú me das y necesito verte al despertar, no tardes en llegar. Contigo me siento vivo, respiro cuando te miro. Está siempre abierta y apaguemos el interruptor. Siempre quiero más de lo que tú me das y necesito verte al despertar, no tardes en llegar. Contigo me siento vivo, respiro cuando te miro. Contigo no siento frío, te sigo.
Bueno, pues ya estamos en este último bloque. Este sí va a ser más cortito para hacer nuestro cierre de esta investigación. Bueno, además de todos estos eventos que hemos ido tratando durante estas 2 sesiones acerca de los sacrificios humanos, que sea inverosímil poder extraer un corazón del pecho, o que no se ponen de acuerdo los historiadores si los que tenían que sacarles el corazón o decapitarlos eran a los que ganaban o perdían en el juego de pelota, o simplemente que las piedras donde se supone que guardaban la sangre o los corazones de los sacrificados no tienen ni siquiera rastro de sangre, o por ejemplo en Cacastla, donde tienen los murales muy grandes y mencionan que se hacían los sacrificios de doncellas, ahí en ningún lado, no se encuentran las dichosas piedras de los sacrificios y tampoco se ven manchados de sangre los murales que encontraron en esos lugares. Tampoco encontramos dentro del templo mayor la dichosa piedra de los sacrificios. Tampoco se ha encontrado el dichoso Zompantli. Entonces, bueno, quedan distintas dudas que nos dan a entender que, pues, a pesar de que lo diga la historia con tanta efervescencia, con tanta creencia, y además lo estén justificando a partir de pues distintas distorsiones de la realidad entre los pueblos prehispánicos, realmente podemos dudar de la existencia de estos dichosos sacrificios humanos. Si no, bueno, también hay un libro de aquí del maestro Arturo Mesa que habla específicamente de ello, que es el de Al otro lado de las sombras, pero bueno, distintas investigaciones al respecto se han llevado por otros especialistas, otros personajes, entre ellos el señor Peter Hasler, cuya obra hasta hace poco ha sido ya traducida al español porque fue prohibida aquí en México, curiosamente, donde concluye el doctor Hasler, dice: mis investigaciones dan por resultado que la probabilidad de la existencia de los sacrificios humanos institucionalizados entre los mexicas y otros pueblos indios es tan pequeña que no se puede decir otra cosa sino que estos fueron inexistentes. Y termina con una sentencia. Por eso les pregunto a ustedes, estimados mexicanos, si después de estos 500 años de adoctrinamiento español no será ya tiempo de liberarse de los cuentos para niños de los sacrificios humanos y el canibalismo difundidos. Eso es bastante interesante. No es que lo diga, pues por ejemplo aquí Calpulito Altecayo, que es un grupo independiente, sino que es un investigador hasta incluso internacional, que vino incluso a platicar acá por presumirle al maestro, ahí le va, platicar con el maestro Mesa acerca de algunos de estos temas, que vino a platicar con distintos pueblos originarios y que incluso dentro de las lenguas no existen palabra para decir sacrificio o arrancar el corazón o desangramiento u ofrenda a los dioses. Entonces pues tenemos aquí mucho que aprenderle todavía. Realmente nos damos cuenta que los pueblos prehispánicos han sido, y todavía la gente que tenemos ascendencia indígena, hemos sido incluso hasta discriminados en algún momento de nuestra historia. En algún momento, en algún espacio, en algún lugar, el color de nuestra piel, la forma de hablar, la lengua que se utiliza. Pero si nos acercamos a este mundo que pues realmente no formaría parte del México común, del México corriente, del que todo mundo ve en instituciones, en distintos lugares, al voltear a ver este otro México, el original, el de nuestras raíces, nos damos cuenta que la historia es mucho más grande que las mentiras que nos han hecho creer. Cómo construyeron estas ciudades. En la Riviera Maya das 3 pasos y estás en una zona arqueológica, das otros 5 y ya brincaste a algún otro lugar. Aquí en el centro, ¿cuántas iglesias no fueron construidas encima de los lugares sagrados de nuestros antepasados? Construyeron esculturas que marcan ciclos astronómicos como la piedra de los soles, la estela de Tizoc, distintas estelas donde nosotros podemos ver puntos, momentos astronómicos, la piedra de la fundación de la ciudad, por ejemplo, que simplemente necesitamos empaparnos un poquito más acerca de la historia verdadera de estos pueblos para saber que no son como nos los mencionan, que no eran los sacrificadores, los antropófagos, los caníbales que siempre nos marca la historia. Veamos qué otras cosas tienen nuestros pueblos. No les digo simplemente que desde este momento dejen creer que existieran los sacrificios, pues eso sería lo ideal, si me preguntaran a mí. Pero sería más bien, comprueben ustedes mismos, vean cuáles son las fallas dentro de esta repetición de las cosas. Vean la astronomía, vean los dibujos, vean los códices, e incluso, y aquí hay un dato que se me está escapando, muchas veces justifican el sacrificio de
muchas personas dentro de las culturas prehispánicas. Justifican estos sacrificios humanos, gladiatorios, institucionales, por códices. Pero no se dan cuenta que el estilo de la escritura de este códice es completamente poshispánico. Observan los que estudian los códices no hacen distinción entre los poshispánicos y los prehispánicos. Los poshispánicos tienen una escritura y una lectura diferente a como lo hicieron nuestros antepasados. Su escritura de nuestros ancestros era completamente filosófica y metafórica. La escritura que tenían los tlacuilos posteriores a la conquista realmente era directa, y aparecen ahí bastantes sacrificios, bastantes ejecuciones y bastantes cosas, donde muchos de los historiadores dicen, pues es que viene en un códice. Ahí lo podemos entonces corroborar. En otra sesión vamos a hablar acerca de la diferencia entre códices poshispánicos y prehispánicos, para a lo mejor que se entienda un poquito de este lugar. Por favor, no se les olvide mandarme dudas, comentarios, quejas, sugerencias, todo lo que se les ocurre. Me encuentran como Acatsin Omeacat, ahí en Facebook, Calpolito Altecayo también, o en la página del programa, que es Entre Ángeles y Esencias. Mi WhatsApp, ya saben, 55 33 95 81 76. Vamos a cerrar por lo mientras este tema de los sacrificios. Si tienen alguna otra duda o comentario, compártanmelo para la siguiente sesión poderlo hablar o desarrollarlo un poquito más. Por lo mientras le vamos a cortar hasta aquí, porque nos está ganando el tiempo otra vez. Ya saben, de repente no nos da para considerar todo un programa de un solo tema. Investiguen, estudien, métanse un poquito más a fondo de lo que dicen las crónicas, básense en las lenguas originarias de nuestros antepasados y sobre todo con gente que todavía habla estas lenguas. Ahí podemos encontrarnos bastantes respuestas. Ya saben, cualquier duda, aquí están mis redes sociales. Saludos, nos vemos dentro de 2 jueves por goradio.mx. Muchas gracias por escucharme, hasta luego. Go Radio, la evolución para tus sentidos.